que Bueno, envidia. José Enrique Rizo Pombo, ingeniero y una de las personalidades de Cartagena del siglo XX y del XXI. Bueno, antecedentes del mercado de Getsemaní en Cartagena de Indias. A ver, desde la colonia Cartagena tuvo previsto, como lo hacían los reyes de España con las ciudades que fundaban, un sitio para el mercado. Con el crecimiento de la ciudad, el mercado se fue trasladando. Primero estuvo muy cerquita de la actual Plaza de la Aduana. Después se mudó a un sitio cercano a la Torre del Reloj, a la boca del puente, para decirlo en términos que era el nuestro. Y luego saltó las murallas para hacer no un mercado organizado, sino un conjunto de puestos fuera de las murallas, en lo que hoy sería el Cabellón de los Mártires. A fines del siglo XIX, en 1891, algo así, eh, el gobernador de turno comenzó la idea de hacer un mercado, cosa que fue fraguando poco a poco hasta que Luis Felipe Jaspe hizo un proyecto definitivo que se construyó en los comienzos del siglo XX y se terminó en el año 1904 cuando era gobernador Luis Patrón Rosano. Ese fue el mercado de Getsemaní, que fue una de las obras que se quisieron hacer en Cartagena previendo la celebración de centenario de la independencia de 1911. El mercado se creó como una especie de, llamémoslo, centro comercial, donde dentro del recinto del mercado había un gran espacio donde se alojaban todas las ventas de verduras, legumbres y todo lo que era abarrotes, víveres y abarrotes. Pero en las afueras había una serie de locales para comercios de diverso orden. Entonces eso era, de cierta manera, un centro comercial. Fue creciendo la ciudad y fue creciendo el mercado. Y en 1952 se produjo un gran incendio que prácticamente arrasó con la parte interior del mercado, que poco a poco fue reconstruyéndose y así fue teniendo Cartagena de nuevo su mercado, hasta que en 1965 hubo otra catástrofe, una gran explosión que se produjo en una de las tiendas o almacenes que habría en la parte exterior. Colmenas. No colmenas, porque eran espacios ocupados, eran digamos así, espacios construidos por completo que se entregaban en arriendo a las personas que lo ocuparan. Eh, una gran explosión de dinamita que había sido guardado subrepticiamente dentro del sitio porque estaba prohibido y que causó una catástrofe tremenda. Hubo 50 y tantos muertos y la destrucción prácticamente de la fachada norte, la fachada que mira hacia el Parque Centenario o hacia el Camino de los Mártires, sobre todo la del lado derecho y la zona central donde estaba una bonita entrada, porque el mercado de Getsemaní fue un mercado muy bien diseñado, muy bonito, pero que quedó prácticamente destruido por eso y por el incendio del año 52. Esa catástrofe fue tremenda, como digo, 52 muertos que básicamente coparon la capacidad de los hospitales que había en Cartagena en ese momento y que me tocó a mí enfrentar siendo director técnico de las empresas públicas, fue el año 65, hacia noviembre, hasta el punto de que se tuvieron que posponer las festividades de noviembre por el luto que estaba eh, sobrecogiendo la ciudad. Al fin terminó el despeje de escombros y de todo, y he hecho el cuento de la... Recuerdo pues que el año, el segundo año, porque eso fue el 31 el 30 de septiembre, De octubre. o de octubre, perdón, el 31 de octubre, y el 2 de noviembre pues ya habíamos terminado el retiro de escombros y estábamos esperando la última pila de escombros, en la cual estaba yo precisamente sentado muy cansado de haber pasado 3 días prácticamente al frente de las obras, junto con el director de, de bomberos, que era el gran Eduardo Sánchez. Cuando me dice el operario del cargador, retírese doctor que voy a quitar la pila.
cuando mete la pala con aquellos dientes y levanta la pala, sale colgando el cadáver de una señora bastante robusta, entrada en años, mona, es decir, de pelo mono, que parecía una muñeca zarandeada en semejante cosa. Eso fue terrible. A mí me causó realmente mucha impresión pensar que había estado sentado quién sabe cuánto tiempo encima de la pobre señora. Espero que haya tenido una cristiana sepultura. Y esa se llevó pues el puntillazo final del despegue del mercado. Bueno, ¿cómo recibió la ciudad una de las noticias más trágicas de toda su historia? La reacción de la gente, esa ambivalencia que había entre hacer y no hacer las fiestas. Fue tremendo. La impresión que yo tengo es que la impresión era que había que cancelar las fiestas por completo. Pero bueno, no faltaron los opinadores que dijeron que eso no era posible, que eso era un incidente, que pudiéramos hacer unas fiestas mucho más discretas, hasta que al fin se propusieron varias semanas y no se hicieron el 11 de noviembre, sino unas 2 o 3 semanas después, que yo recuerde. Pero terminaron por ayudarle a la ciudad a sobrepasar esa terrible conmoción que había sentido y el dolor que había sentido con 52 personas muertas en la ciudad de aquella época, que es una ciudad que no tenía muchos habitantes. Serían unos 200.000 habitantes en aquella época. Fue un golpe muy fuerte y puso a prueba los servicios de salud que teníamos en Cartagena, que aún sigue siendo unos servicios que necesitan ponerlos a prueba porque son insuficientes. Bueno, ¿cómo fue eso, el tema de la atención? Santa Clara, Boca Grande, Manga, en fin, muy pocos. Que yo recuerde, no sé, porque yo estaba muy encargado de la parte de donde salían los problemas, de manera que yo sí encuentro supongo que supe que en los hospitales llegó una congestión tremenda. En el hospital de Boca Grande estaba en ese momento mi suegro, muy enfermo, y recuerdo los problemas que había con el suministro de cosas, con la atención del personal, etcétera, etcétera. Y terminó yéndose él también junto con los del mercado, porque él murió precisamente el 2 de noviembre de ese año. ¿Cómo se repuso la ciudad ese golpe? ¿Cómo fueron los días posteriores? Y sobre todo, bueno, la transición esa de noviembre a diciembre, unas fechas tan familiares. Sí, a ver, yo creo que muy poco después se volvió, afortunadamente, como la explosión del año 65 solamente afectó fue la parte, digamos, hacia afuera, que miraba hacia la Caminón de los Mártires. El resto del mercado siguió funcionando normalmente, y lo que se comenzó entonces es un proceso de tratar de retirar los escombros que había, pero volvió otra vez a invadirse toda esa zona de tenderetes y puestos prácticamente callejeros que se estabilizaban allí y terminaron por invadir toda esa zona y por continuar el proceso de desborde del mercado hacia las afueras, que acabó por congestionar tremendamente la misma calle del mercado y toda la calle del Arsenal, hasta el punto de que prácticamente el tráfico de vehículos por el Arsenal y por la calle Larga estaba prácticamente obstruido, porque no había manera de hacer un paso que llegara otra vez hacia el Caminito de los Mártires y hasta el resto del sistema vial de Cartagena. Ese proceso continuó hasta el punto de que ya se hizo absolutamente indispensable jugar el mercado, pero nadie se atrevía a meterle dientes a semejante camarón. A comienzos de los años 60 hubo una persona que comenzó a insistir por la prensa la necesidad de trasladar el mercado. Se trataba de un periodista que firmaba como Panoptis y que era don Gustavo Lemaitre Román. Él insistía y llegó un momento en que en una de sus columnas publicó un mapa de la ciudad de Cartagena de aquella época con un círculo cuyo centro del círculo estaba en Basurto. Y su opinión era, el círculo cubría toda la ciudad, y su opinión era que así como Getsemaní había sido construido en el sitio donde estaba, porque era el centro donde confluían todas las vías de la Cartagena de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la Cartagena del siglo
de mediados del siglo XX debía tener entonces un nuevo centro de mercado que precisamente daba en Basurto. Comenzó él entonces a crear la idea de que el nuevo mercado debería estar en Basurto. Un día cualquiera, por algunos problemas que había habido en las empresas públicas municipales que en aquella época manejaba todos los servicios públicos de la ciudad, todos menos teléfonos. E incluso en aquella época ya había dejado de manejar la parte de energía. Pero estamos ya en el año de 1976. Un día me llamó Nicolás del Castillo, que era en ese momento gobernador de Bolívar, y me dijo, yo necesito que tú ayudes a Cartagena. ¿Cómo, Nico? Bueno, necesito que te posiciones como gerente de las empresas públicas. Y yo, sí, pero eso es un nombramiento que hace el alcalde de la ciudad. Y yo, despreocúpate que yo lo consigo. Me volví para mi visita privada preocupado. Y dije que, bueno, me va a tocar prestarle servicio a la ciudad de Cartagena, cosa que me interesaba mucho porque yo como director técnico de las empresas había conocido mucho los problemas de la ciudad, los problemas del acueducto, los problemas de los comienzos del alcantarillado, en fin, todos los problemas de Cartagena. Y ahí me había comenzado a interesar también de los problemas sociales de la ciudad de Cartagena. Los había vivido, había tratado de ayudarlos, había crecido intelectualmente con esa información maravillosa. Total que le dije a Nico, bueno, vas a tener que regresar a mi oficina y me dijo, necesito que te posiciones lo más pronto posible. Consiguió que el alcalde me nombrara. El alcalde era Fidel Borges. Y me posicioné. Entré a Cartagena, entré a las empresas públicas, eso fue en mayo de 1977. Y lógicamente, el problema más agudo que había en ese momento en Cartagena era el mercado, que ya se había desbordado de una manera que estaba tratando de invadir el centro de la ciudad. Y el acueducto, que ya también estaba necesitando una nueva ampliación, y estábamos en el proceso de conseguir la financiación para poderlo hacer. Fueron dos tareas realmente interesantes y fuertes que me tocó a cometer. Pero yo me di cuenta de un hecho. En mayo de 1976 estábamos apenas a un año y pico de que de que produjera un cambio de gobierno. En agosto del año 78 iba a haber cambio de presidente, por lo tanto de gobernador, por lo tanto de alcalde y por lo tanto gerente de las empresas públicas. De manera que si quería hacer algo tenía que hacer algo muy efectivo, muy rápido, muy eficaz. Y así comencé a trabajar. Me tocó averiguar cómo era el problema del mercado. Fue lo primero que hice, ir al mercado, hablar con el administrador del momento, un señor Genes, el nombre completo no recuerdo en este momento, que en aquella época me mostró cómo estaba la situación, toda la parte frutera del mercado invadida con tenderetes y ventas de toda clase, toda la calle del mercado invadida, la calle del Arsenal, en fin. Era una situación bastante fregada. Y había que echar para adelante. Hasta que al fin logramos entonces enterarnos exactamente de la situación. En aquel momento el censo de puesteros de dentro y de fuera del mercado era del orden de 2.500. Pero es que no solamente el mercado se había mantenido como mercado de víveres y abarrotes, sino que dentro del mismo mercado y en las afueras también, en la parte que se ocupaba sobre el arsenal, había de todo. Había de toda clase de talleres de latonería, talleres de joyería, talleres de muchas clases, que no eran cosas necesarias para víveres y abarrotes. Entonces, y pudimos hacer una especie de discriminación de eso y comenzar a pensar en tomar una determinación que se pudo concretar a mediados del año 77. Al final de ese año 76, yo recuerdo que le propuse a la Junta Directiva de las empresas que decidiera que cometiéramos como tarea del año del 77 el traslado del mercado. Yo creo que me aprobaron eso como diciendo, eso es una locura, eso no es posible, eso no es fácil, pero sin embargo me dieron un espaldarazo que agradecí. Recuerdo muy bien esa última junta del año 31, el diciembre 31 del 76.